Y en esta mañana vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por la bendición que nos tienes en este día por medio de su palabra. Amén. Amén, gloria al Señor. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia. Te pedimos que el poder de tu gracia, Señor, sea con cada uno de nosotros. Amén. Y que esta palabra se haga carne en nuestro ser interior. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy es un día en el cual, igual que todos los días, pero hoy es un día muy especial. Por decirlo así, hoy es un día elegante. No estamos de bodas, yo no sé si alguien estará de boda, pero nosotros hoy no estamos de boda. Lo que sí es que estamos celebrando un día de fiesta. Pero para los hijos de Dios, para los creyentes en Cristo Jesús, todos los días son de fiesta. Todos los días son de fiesta. Y por lo tanto hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser limpiado, para ser perdonado, para ser redimido, para ser salvo, y todo por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, ¿verdad que esto es un privilegio? Es un privilegio. Y el tema de la palabra de Dios para nosotros en este día es privilegio y responsabilidad. Privilegio, que está bien. Somos privilegiados porque somos salvos. Yo soy salvo. Soy salvo no por las obras que yo haya hecho y las que pueda hacer. No, somos salvos porque la salvación es un regalo de Dios, es un don gratuito, y por lo tanto, pues Cristo nos salvó a cada uno de nosotros, porque nosotros pues en un momento dado pues nos predicaron la palabra de Dios y nosotros le hemos dicho al Señor sí, por medio de la fe. Permito y te llamo que entre a mis entrañas espirituales, a mi corazón, y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Por lo tanto, ¿no es un privilegio? Es un privilegio, pero también una responsabilidad. Ningún amén ahora. Porque cuando hablamos de una responsabilidad, estamos hablando de una obligación. Estamos hablando de sacrificio. Estamos hablando de negarnos a nosotros mismos y ya no hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Padre por medio de Jesucristo. Y eso es una responsabilidad, pero vale la pena. Amén. Vamos a leer rápidamente, vamos a ir al Salmo 95 y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 11. Dice así la palabra de Dios: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Y yo digo amén, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado. Y qué lindo, y ovejas de su mano. Pero aquí viene una advertencia: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en otros tiempos. Aquí dice, como en Meriba, como en el día que te calumniaron, como en el día que te abandonaron, como el día que quizás te robaron un dinero, quizá en aquel día que te desecharon. Aquí dice, en el día de Masad, en el desierto. Y esto ahora dice Dios así, de esta manera: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Y dice Dios: 40 años estuve disgustado con la nación, o sea, con su pueblo. Y dije, hablando Dios,
pueblo es que divaga de corazón. Y es triste, 40 años y no han conocido mis caminos. Es muy duro, 40 años escuchando la palabra de Dios, 40 años viendo la gloria de Dios, siendo bautizado todo cuando cruzaron por el Mar Rojo. Amén. Tremendo, ¿verdad? Todos lo sabemos. Todo pecado tiene su consecuencia. Toda desobediencia trae su consecuencia. Y ya no solamente para el que comete la desobediencia, sino también para todos los que están alrededor. Esto lo habla la historia bíblica. Amén. Y dijo Dios, el versículo 11, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Verdad que esto es muy duro, muy lamentable? Es de llorar, es de rasgarse la vestidura y no llorar, qué sé yo, con lágrimas visibles, sino llorar desde dentro hacia afuera. Y dice, wow, lo que me perdí. La promesa que me habían dado no nuestros padres, no el empresario, no la nación, sino el Padre eterno. Y uno puede decir cuando vienen las desgracias, las consecuencias, como yo digo, esto no dice la Biblia, lo que me espera ahora. Lo que me espera ahora. ¿Por qué no hice caso a los consejos del Espíritu? Hay un problema serio que cuando Dios utiliza a alguien para hablarnos en cualquier circunstancia de prueba, de lo que sea, el problema es que estamos mirando a la persona que nos aconseja, a las personas que nos predica, a la persona que nos exhorta, y eso es un gran error. Esas personas solamente son canales en el cual Dios la utiliza y la seguirá utilizando. Y es Dios directamente con voz audible espiritual que nos está hablando a través del hermano o de la hermana. Lo que pasa es que vemos a la persona, me habla la persona, me exhorta la persona, me habla el predicador, me habla el maestro. Por supuesto que es así, pero es Dios quien nos habla a cada uno de nosotros por medio de su palabra. Quiero rápidamente, vamos a ir para conocer básicamente un poco del contexto de esta historia del Salmo 95. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 17 y vamos a leer del versículo 1 al 7. Y vamos a leerlo todo. Éxodo capítulo 17 del 1 al 7. Comienzo, dice así. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había ¿qué? Agua para que el pueblo bebiese, y sin agua no se puede vivir. Amén. El cuerpo lo necesita. Y dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Alguien ha tentado a Dios? Yo el primero. Gloria a Dios que tú no, Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces
clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrás de ella aguas, y beberán el pueblo. Y Moisés los hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Amén. Y dice el 7: y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros? Y a veces nosotros podemos decir por las pruebas que uno va pasando, ¿verdad? Wow, ¿Dios estará conmigo? Y alguno puede decir, quizá yo no siento a Dios, me siento un vacío en mi ser interior. ¿Me habrá abandonado el Señor? Pero Dios siempre está ahí. Dios siempre va delante. Amén. Aquí vemos que Dios le dice a Moisés: golpea ¿qué? La roca. Esa roca, pues sabemos que simbolizaba ¿a quién? A Jesucristo. Y de lo que habla de estos dos golpes a la peña, a la roca, eso significa que Cristo tenía que ser golpeado. Amén. Fue golpeado en el transcurso desde que lo apresaron hasta que llegó al Gólgota. Y luego cuando lo crucificaron, lo golpearon. Amén. Ya se estaba, puede decirlo así, predestinado, porque así tenía que ser. Conocemos la historia y creo que todos la conocemos. Ahora vamos a ir a Número y vamos a leer en el capítulo 20. Usted si quiere lo apunta desde el versículo 2 hasta el 13. Pero solamente vamos a leer pues algunos versículos y vamos a comenzar desde el versículo 2. Números 22 dice: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: esto es muy fuerte. Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Tremendo, qué queja más fuerte. ¿Saben lo que es esto? Esto es un espíritu de incredulidad. Porque el pueblo de Israel ya había visto el maná caer del cielo. Amén. Ya lo que habían salido de Egipto, los primeros, ya habían muerto en el desierto, ya se habían quedado postrados en el desierto, pero tenían el testimonio de sus padres, lo sabían, porque lo que salieron de Egipto solamente entró Josué y Caleb, amén, y Aarón. No, Josué y Caleb, solamente entraron ellos, amén. Oye, pero tenían el testimonio. Comieron el maná, comieron carne en el desierto. Dios le envió cordonices. Amén. Dios le hizo sacar agua de la roca que simbolizaba Jesucristo. Jesucristo es la roca eterna, dice la Biblia. La Biblia dice que Jesucristo es la fuente de agua viva. Jesucristo dice: todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba, que yo soy la fuente de agua viva. Yo soy la fuente de la vida eterna, dice el Señor en su palabra. Y hay más historia, porque el pueblo de Israel deseaba la cebolla y los ajos de Egipto. Pero duraron 400 años esclavos en Egipto, y el Señor los liberó. Vieron las maravillas de Dios en la casa de Faraón, en Egipto, las plagas, amén.
El pueblo de Israel vio la gloria de Dios, la misericordia de Dios, cuando Dios envió el ángel de la muerte y Dios le dice al pueblo de Israel: maten un cordero y pongan su sangre en los linteles, para que cuando pase el ángel de la muerte no sufran ningún daño. Y el pueblo de Israel así lo hizo y así lo vio, y se libraron de la muerte, amén, de los primogénitos. Dios es grande, de Dios es el poder. No hay un Dios como el Dios tuyo y el Dios mío, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nuestro Dios es el Dios del Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Y Cristo va adelante abriendo camino. Jesucristo es la roca eterna. Y lo dice Jesús: muchos tropezarán con esta roca para bendición, pero otros tropezarán con la roca para condenación eterna. Lo dijo el mismo Jesucristo. Aquí tenemos la historia, ¿verdad?, de Israel. Y el pueblo murmuró de nuevo. Vamos a leer el versículo 8. Y Dios le dice, de número 20: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón y tu hermano. Y dice: hablad a la peña, ¿a vista de quién? De ellos. Y ella dará agua, y le sacará agua de la peña, y dará a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de quién? De Dios, delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: escuche lo que trae pues la ira. Quiero que prestemos atención a este versículo. Dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, esto fue Moisés ahora: oíd ahora, pueblo rebelde. Y dijo Moisés: ¿os haremos de hacer salir agua de esta roca? Aquí Moisés se estaba dando la gloria a sí mismo. No le dio la gloria de Dios. Recuerden que anteriormente Dios le dice a Moisés: reúne a los ancianos de la iglesia, tráelo. Y por aquí, por supuesto, de la misma manera, Moisés no le dio la gloria a Dios en medio de la prueba. Aquí vemos pues la consecuencia de la desobediencia. Dios le dice: háblale a la peña. Porque vemos al principio que ya Cristo fue golpeado, lo que significaba la muerte. Amén. Aquí le dice: háblale. Esto lo digo yo. Esto simboliza lo mismo lo que le dijo el Espíritu Santo a Jesús cuando tenía 3 días de muerto. Vino el Espíritu Santo y le dijo a Jesús: levántate de entre los muertos. Y el Espíritu Santo fue quien resucitó a Jesucristo de entre los muertos. El Espíritu Santo no tuvo que golpear la tumba donde Cristo fue sepultado. No, allí sí tenía que ser golpeado, porque Cristo tenía que ser golpeado y crucificado. Amén. Aquí no. El Espíritu Santo le dijo a Jesús: levántate de entre los muertos. Y Jesús se levantó. Amén. Y Jesús se levantó. Aquí Moisés tenía que glorificar y honrar el nombre de Dios para que Dios se llevara la gloria, porque de Dios es la gloria y no del predicador, no del ungido, no del profeta, no del pastor, no del laico, no de los hijos de Dios. La gloria la pertenece al Señor, porque Dios es el que sana. Cristo es el que liberta. Cristo el que da vida eterna. Cristo el que nos perdona. Nosotros simplemente somos utensilios en la mano de Dios para bendición del pueblo. Nada
nada más. Dijo Jesús, los discípulos le decían, ¿quién es el mayor? ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús le dice, mira, el que le lave los pies a tu prójimo, mi palabra. El que le sirve al otro, ese será el más grande en el reino de los cielos. Pero a veces creemos que la teología son los años en el evangelio, es el doctorado teológico, que eso está bueno y es de bendición para nosotros. Pero no, es que la gloria es del Señor. Y pues, ¿qué le pasaría a Moisés? No lo sé. ¿Usted sabe lo que le pasó a Moisés? Vamos a ir a Hebreos capítulo 3 y vamos a leerlo versículo Hebreo 3. No, vamos a leer de nuevo del Hebreo 3 del 7 al 11. Y dice así la palabra de Dios en hebreo. Por lo cual, como dice la voz del Espíritu, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y a causa de lo cual me disgusté contra esa congregación que era su pueblo, y dije, siempre andarán vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y el mismo veredicto de Moisés en el desierto es el veredicto de hoy. Porque esta historia está aquí para edificación nuestra. Amén. Amén. Pero es lo mismo para hoy y para mañana hasta que venga Cristo. Y le dice Dios a Moisés, por cuanto no obedeciste a la voz de mi mandato, por cuanto no me diste la gloria a mí en la presencia del pueblo, no entrará a este pueblo a la tierra prometida. Wow. Sube al monte y ve la tierra de lejos. Y esa tendría que ser la gloria de Moisés, la realización de Moisés, el cumplido de Moisés, pero no lo logró. ¿Fue Moisés culpable de un 100% de esa desobediencia en el desierto? No. Moisés era un hombre que amaba a Dios. Escuche bien esto, Moisés amaba a Dios. Dice la Biblia que Moisés era un hombre manso, que era un hombre humilde. Y posiblemente lo que nos estén viendo por las redes y lo que quizá haga alguno en esta mañana aquí, sea celoso de la obra de Dios como Moisés. ¿Eso es pecado? No. Pero esto trae problemas si no hay una madurez espiritual. Y esto tarde o temprano le traerá problemas a todos aquellos que no han tenido un encuentro con la roca eterna, con Jesucristo. ¿Están entendiendo? Por el celo de Moisés, Moisés se airó. Dios le dijo, háblale a la peña, y Moisés golpeó la peña. Por el celo de Dios, por el celo de la ley del Señor. Viendo este pueblo ha visto todos los milagros de parte de Dios. Tienen un corazón duro, son malos. ¿Qué más milagro de abrir el mar en dos y cruzar por los secos? Y Moisés, por el pecado del pueblo, no pudo entrar al pueblo de Dios, a la tierra prometida. Mis hermanos, siempre van a haber dentro de las iglesias cristianas evangélicas hombres y mujeres pecadores. ¿Sí o no?
Lo que no podemos es que tú te dejes robar la bendición de Dios, lo que Dios te tiene, por el pecado ajeno, por el pecado de tu hermano o por el pecado de algún hijo de Dios. Eso sí es lo duro y lo lamentable, porque una persona, escúchalo bien, una persona puede fallar, puede caer. Amén. Y esa persona se puede arrepentir y tener un encuentro con Dios. ¿No es así? Dios es un Dios de oportunidades. Cristo es un Cristo de oportunidades, de aquel que se arrepiente de verdad. Entonces, por yo ser más celoso como Moisés de la obra de Dios, le voy a poner un escudo y voy a permitir que mi corazón se endurezca porque ese hermano o hermana haya pecado. Todo aquí. Escuchen, por favor, que eso no te acontezca. Que eso, aquí todo, eso no te ocurra. Eso le pasó a Moisés por el celo de la obra de Dios, por el celo de la casa de Dios, por el celo de los mandamientos de Dios. O sea, que si esa persona se arrepiente y se salve, yo puedo inclusive perder mi salvación, irme a la condenación eterna por el pecado ajeno. No, mis hijos, por favor, no. Lo que tenemos que hacer es orar por el que cae, darle la mano para ayudarlo a levantar. Mi hijo lo ha hecho mal, yo lo sé, pues Dios estará enfadado. Yo no te puedo condenar, no, porque tenemos la historia de la mujer de adúltera, ¿verdad? El que esté libre de pecado, que tire. Y Jesús comenzó a escribir en tierra. Dice, mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? No están, Señor. Dice Jesús, yo tampoco. Pero no peque más. El pero, porque vendrán consecuencias mayores y muy grave. El veredicto final, y muy triste: no entrarán en mi reposo. Quiero que ponga esto. El veredicto final: no entrarán a mi reposo. No entrarán a mi reposo. No carguemos con pecado ajeno. No puede uno con la cruz, como dije Jesucristo, ¿verdad? Víctor, ¿no es así? Venga a mí, tome su cruz y sígame, para cargar con la cruz y los pecados de los demás. Como yo, esto es mío, por favor. Ya tenemos ahí el veredicto. El veredicto final: no entrarán en mi reposo. Tenemos que adorar al Señor los 24/7, ¿es así? 24/7, Salmo 95. El Señor nos ha perdonado. El Señor nos sacó del mismo infierno. Y dice el Salmo 95, venir ante su presencia. ¿Con qué? Con regocijo. Venid, adoremos. Postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y oveja de sus manos. Amén. Amén. Y tenemos que vivir de fiesta en fiesta, porque somos salvos, perdonados, redimidos, somos librados de la condenación eterna. Que se pasa por prueba, por supuesto que sí. Que se llora, como yo digo, en el baño, por supuesto que sí. Que puede ir, posiblemente te vaya al parque a caminar solo y hablar con Dios y sentarte en un banco y llorar por las pruebas. Claro que sí. Como yo digo, ¿somos de diamante? No,
¿Somos de metal, de hierro? No. Tenemos sentimientos. Estamos vivos. ¿Y hay cosas que duelen? Por supuesto que sí. Amén. Por lo tanto, pueblo de Dios, que ese veredicto no se cumpla en nosotros. Y que no carguemos con pecado ajeno, sino orar por los débiles, por los que caen, y pidiéndole al Señor que los levante. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Que el poder de tu Santo Espíritu sea ayudándonos, fortaleciéndonos para seguir adelante, para entrar al reposo eterno. En el nombre de Jesús. Amén.